En la noche del 23 de octubre en la Ciudad de México, Valentina Morales sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras las palabras escapaban de sus labios temblorosos. Actúa como si me amaras, por favor. El hombre frente a ella, Mateo Fuentes, el más temido jefe criminal de Tepito, congeló su expresión mientras evaluaba a la mujer de 22 años que había interrumpido su cena. El exnovio de Valentina observaba la escena desde la otra mesa, con ojos llenos de burla que pronto se transformaron en terror, cuando Mateo se levantó con la gracia letal de un depredador. El sonido de cristales rompiéndose cubrió el silencio sepulcral mientras Mateo tomaba su rostro entre aquellas manos que habían ordenado las ejecuciones más brutales jamás vistas en los barrios bajos. Esta es la historia de cómo un favor desesperado transformó la vida de una mesera común en la posesión más preciada del hombre más peligroso de México. Suscríbete ahora para descubrir cómo un acto de fingido amor se convirtió en la más peligrosa realidad. Los fluorescentes del restaurante La Estrella parpadeaban como si quisieran advertir a Valentina Morales sobre la terrible idea que acababa de formarse en su mente. Llevaba 6 horas de turno, sus pies pulsaban dentro de los zapatos negros reglamentarios y su uniforme olía a grasa y desesperación. Pero nada de eso importaba ahora. No cuando Daniel, el hombre que la había abandonado hace 3 meses por alguien de su nivel social, acababa de entrar al restaurante del brazo de su nueva novia, una mujer que parecía sacada de una revista de moda con su bolso de diseñador y zapatos que probablemente costaban más que el alquiler mensual de Valentina. El dolor se transformó en humillación cuando los ojos de Daniel se encontraron con los suyos y una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Valentina sabía perfectamente lo que él estaba pensando. «Mírate, sigues sirviendo mesas mientras yo asciendo en la vida». Era la misma mirada que le había dirigido cuando le dijo que una chica de Iztapalapa, sin estudios universitarios, nunca sería suficiente para alguien como él, con su trabajo en una firma financiera y su apellido respetable. Valentina apretó la bandeja contra su pecho como un escudo, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando lo notó. En la mesa del rincón, parcialmente oculto por la penumbra estratégica que él mismo había solicitado, estaba Mateo Fuentes. Incluso en este humilde restaurante en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México, su presencia emanaba poder. Todo el personal sabía quién era él. Nadie pronunciaba su nombre en voz alta, pero todos conocían su reputación como uno de los líderes del crimen organizado más importantes de la zona. La mesa 7 necesita atención. La voz de su supervisor interrumpió sus pensamientos. Y por el amor de Dios, Valentina, sonríe un poco. Las propinas no caen del cielo. La mesa 7. La mesa de Daniel y su novia. Valentina asintió mecánicamente, aunque una idea salvaje, terrible y posiblemente suicida comenzaba a formarse en su mente. Y si, antes de que su sentido común pudiera intervenir, Valentina cambió de dirección. Sus piernas se movieron como si tuvieran voluntad propia, llevándola directamente hacia la mesa de Mateo Fuentes. 2 hombres de traje oscuro flanqueaban la mesa, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con fría evaluación. Pero Valentina ya había pasado el punto de retorno. «Señor», susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca, consciente de que Daniel podía verla desde su posición. «Necesito pedirle un favor». Los ojos de Mateo Fuentes se levantaron lentamente de su plato. Eran oscuros, casi negros y completamente indescifrables. No había expresión en su rostro mientras estudiaba a la joven mesera que se había atrevido a interrumpir su cena. «Estoy comiendo», respondió con una voz sorprendentemente suave para un hombre de su reputación. No había amenaza explícita en sus palabras, pero Valentina sintió escalofríos recorrer su columna. «Lo sé, y lo siento mucho», continuó ella, su voz apenas audible. «Pero mi exnovio acaba de entrar con su nueva novia y él». Las palabras se atascaron en su garganta.
¿Cómo explicarle a un hombre como Mateo Fuentes lo que significaba sentirse pequeña, insignificante, descartable? Él me dejó porque dijo que nunca llegaría a nada en la vida y ahora está aquí, mirándome como si yo fuera basura. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, probablemente para escoltarla lejos de la mesa, pero Mateo levantó una mano, deteniéndolo. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Valentina. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto?, preguntó, un dejo de curiosidad colándose en su tono neutral. Valentina tomó una respiración profunda. ¿Era ahora o nunca? Actúa como si me amaras, por favor. Las palabras salieron atropelladamente. Solo por 5 minutos, haz que él piense que soy importante para alguien como tú. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los guardaespaldas parecían haber dejado de respirar. Valentina estaba segura de que había firmado su sentencia de muerte, o al menos de desempleo. ¿Qué clase de locura la había poseído para pedirle algo así al hombre más peligroso que probablemente conocería en su vida? Y entonces algo extraordinario sucedió. La comisura de los labios de Mateo Fuentes se curvó ligeramente hacia arriba. ¿Cómo te llamas?, preguntó, colocando su servilleta sobre la mesa, con movimientos deliberadamente lentos. Valentina, respondió ella, apenas capaz de creer que él no la hubiera mandado a volar inmediatamente. Valentina Morales. Mateo se levantó de su asiento con una gracia que contrastaba con su físico imponente. Vestía un traje negro impecablemente cortado que seguramente costaba más que todo lo que Valentina había ganado en su vida. De cerca pudo apreciar mejor sus facciones: pómulos altos, mandíbula fuerte y una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja izquierda. Era guapo de una manera intimidante, el tipo de belleza que venía acompañada de peligro. 5 minutos, dijo, ofreciéndole su brazo. Ni uno más. El corazón de Valentina latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Con manos temblorosas, colocó su bandeja en la mesa y aceptó su brazo. La tela de su traje era suave bajo sus dedos, y pudo detectar el aroma de su colonia cara mezclada con algo más primitivo y masculino. ¿Dónde está?, murmuró Mateo mientras la guiaba entre las mesas. Valentina inclinó sutilmente su cabeza hacia donde Daniel y su novia estaban sentados. La pareja los observaba con evidente curiosidad. Bien, sígueme la corriente. Antes de que Valentina pudiera preguntar qué significaba eso exactamente, Mateo se detuvo frente a la mesa de Daniel. El reconocimiento brilló en los ojos de su exnovio, seguido rápidamente por algo que Valentina nunca había visto en ellos antes: miedo. Daniel Hernández, dijo Mateo, su voz cargada de una autoridad que hizo que varios comensales cercanos voltearan a mirar. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Daniel se puso visiblemente pálido. Señor Fuentes, respondió con voz débil, no sabía que frecuentaba este establecimiento. La mano de Mateo se deslizó desde el brazo de Valentina hasta su cintura, atrayéndola más cerca de su cuerpo, con un gesto posesivo que la dejó sin aliento. Vengo a donde sea que mi Valentina trabaje, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No puedo pasar demasiado tiempo lejos de ella. El shock en el rostro de Daniel fue tan evidente que, en cualquier otra circunstancia, Valentina habría encontrado cómica la situación. Su mirada saltaba entre ella y Mateo como si estuviera presenciando algo imposible. «Ustedes están», balbuceó, incapaz de completar la frase. «Juntos», completó Mateo, su pulgar trazando pequeños círculos en la cadera de Valentina a través de la tela de su uniforme. «Desde hace poco, pero cuando encuentras a alguien especial, lo sabes inmediatamente. ¿No es así, cariño?» Valentina tragó saliva, sintiendo el calor ascender por su cuello hasta sus mejillas. «Sí», logró responder, sorprendida de lo convincente que sonó su voz. «Así es». La novia de Daniel los observaba con evidente confusión, claramente ajena a la identidad de Mateo y a la tensión que había invadido la mesa. «Daniel, ¿no vas a presentarme a tus amigos?», preguntó ella, extendiendo una mano perfectamente manicurada hacia Mateo. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Mateo tomó su mano con una cortesía que contrastaba con la frialdad de su mirada. «Mateo Fuentes», se presentó. «Y esta es mi novia, Valentina Morales.
Daniel y ella tienen historia. La comprensión amaneció en el rostro de la mujer, seguida por una expresión de incomodidad. Valentina casi sintió lástima por ella. Casi. Oh, vaya, dijo la mujer, retirando su mano con sutileza. Daniel nunca mencionó que su ex conociera a alguien tan importante. Algunas cosas son difíciles de aceptar, respondió Mateo, su voz un susurro peligroso que hizo que el aire alrededor de la mesa pareciera cargado de electricidad, especialmente cuando se cometen errores de juicio tan graves como dejar ir a alguien como Valentina. Daniel parecía haber perdido la capacidad de hablar. Sus ojos estaban fijos en la mano de Mateo en la cintura de Valentina y una fina capa de sudor había aparecido en su frente. «Fue un placer verlos», continuó Mateo, «pero me temo que debo robarte a tu mesera, Daniel. El turno de Valentina acaba de terminar y tenemos planes para esta noche». Sin esperar respuesta, Mateo giró a Valentina hacia la salida. Ella apenas tuvo tiempo de registrar la expresión atónita en el rostro de Daniel antes de que Mateo la guiara entre las mesas hacia la parte trasera del restaurante. «Tu supervisor», dijo Mateo, con tono autoritario, al hombre que había estado regañando a Valentina minutos antes y ahora parecía haberse congelado al verlos juntos. «La señorita Morales se retira por hoy. Cualquier problema con eso me lo comunicas directamente». El supervisor asintió repetidamente, su rostro una máscara de servilismo. «Por supuesto, señor Fuentes, no hay ningún problema». «Mi abrigo y mi bolso están en los casilleros», murmuró Valentina, aún aturdida por lo que acababa de suceder. Con un gesto, Mateo envió a uno de sus hombres a recuperar las pertenencias de Valentina. Mientras esperaban, él mantuvo su brazo firmemente alrededor de su cintura, su expresión inescrutable. «Gracias», susurró ella, consciente de las miradas de sus compañeros de trabajo. Mañana sería el centro de todos los chismes, pero en este momento no podía importarle menos. No tenías que hacer todo esto. «Tú pediste 5 minutos», respondió él, su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escucharlo. «Yo decidí cómo usarlos». El guardaespaldas regresó con el gastado abrigo de Valentina y su bolso de imitación. La disparidad entre sus pertenencias y el mundo de Mateo Fuentes nunca había sido más evidente que en ese momento. «Te llevaré a casa», dijo él, no como una oferta, sino como una afirmación. «No es necesario», respondió Valentina rápidamente. «Ya has hecho más que suficiente». «¿Puedo tomar el metro?» No era una pregunta, Valentina. La forma en que pronunció su nombre, con aquella voz profunda y autoritaria, envió escalofríos por su columna vertebral. No era miedo, exactamente, sino algo más complicado que no tenía tiempo de analizar. «Bien», cedió ella, permitiendo que la guiara hacia la salida trasera del restaurante. Fuera, un Mercedes negro con cristales polarizados esperaba, el motor en marcha. Uno de los guardaespaldas abrió la puerta trasera, y Mateo le indicó que entrara primero. El interior del vehículo olía a cuero fino y a la misma colonia cara que él usaba. Valentina se deslizó al asiento opuesto, tratando de ocupar el menor espacio posible. Mateo entró después de ella, y el coche arrancó inmediatamente. «¿Dirección?», preguntó sin preámbulos. «Iztapalapa», respondió ella, añadiendo luego la calle y el número de su edificio de apartamentos. Mateo repitió la dirección al conductor, luego se reclinó en su asiento, estudiándola con aquella mirada impenetrable que parecía ver a través de ella. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Hay docenas de hombres en ese restaurante. ¿Por qué pedírselo al único que podría haberte matado por la molestia?». La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Había esperado que la dejara en su casa sin más conversación, un favor anónimo a una desconocida desesperada. «Porque necesitaba que él tuviera miedo», respondió con honestidad. «No solo impresionarlo o ponerlo celoso, necesitaba que entendiera que no puede seguir tratándome como si fuera menos que él». Una expresión que podría haber sido respeto cruzó brevemente el rostro de Mateo. «¿Y sabías quién soy yo?». «Todo el mundo sabe quién eres», respondió ella, sosteniendo su mirada a pesar del nerviosismo que sentía. «En barrios como el mío, personas como tú
Son leyendas urbanas que las madres usan para asustar a sus hijos y mantenerlos alejados de problemas. ¿Y aún así te acercaste a mí? Valentina se encogió de hombros, un gesto que intentaba proyectar más despreocupación de la que sentía. Supongo que estaba más asustada de la humillación que de la muerte en ese momento. La risa de Mateo la sorprendió tanto como el hecho de que hubiera accedido a su extraña petición. Era un sonido grave y genuino que transformó completamente su rostro, suavizando sus facciones y haciéndolo parecer años más joven. Valentina Morales, dijo, pronunciando su nombre como si estuviera saboreándolo. Eres una caja de sorpresas. El resto del viaje transcurrió en un silencio que, sorprendentemente, no resultó incómodo. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a su edificio, un bloque de apartamentos deteriorado en una calle mal iluminada, Valentina sintió una punzada de vergüenza. Este era su mundo, tan diferente del lujo y el poder que rodeaban a Mateo Fuentes. Gracias de nuevo, dijo, alcanzando la manija de la puerta. Por todo. Espera, la detuvo Mateo. Sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la entregó. Era simple, solo su nombre y un número de teléfono grabados en relieve sobre cartulina negra. Por si alguna vez necesitas otro favor. Valentina tomó la tarjeta con dedos temblorosos. No creo que eso vaya a suceder. Nunca se sabe, respondió él con aquella media sonrisa enigmática. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, señor Fuentes. Mateos la corrigió. Después de todo somos pareja, ¿no es así? El comentario la tomó desprevenida y una risa nerviosa escapó de sus labios. Claro, buenas noches, Mateo. Cuando el Mercedes desapareció en la noche, Valentina permaneció un momento en la acera, la tarjeta negra pesando en su mano como si estuviera hecha de plomo. Había sobrevivido a uno de los encuentros más surrealistas de su vida y de alguna manera sentía que nada volvería a ser igual. Lo que no sabía era que, dentro del Mercedes que se alejaba, Mateo Fuentes ya había dado instrucciones a uno de sus hombres para averiguar todo lo posible sobre la mesera de ojos valientes que se había atrevido a pedirle que fingiera amarla. El apartamento de Valentina era exactamente lo que cabía esperar. Un estudio minúsculo en un cuarto piso sin elevador, con una cocina apenas funcional separada del área de dormir por una cortina desgastada. Las paredes, pintadas de un amarillo que alguna vez pretendió ser alegre, mostraban manchas de humedad en las esquinas, pero estaba limpio, y los pocos muebles, un sofá-cama, una mesa plegable con 2 sillas desparejadas y un viejo escritorio que servía como tocador, estaban dispuestos con un sentido del orden que revelaba su determinación por mantener la dignidad en medio de la precariedad. Valentina dejó su bolso en la única silla que no amenazaba con colapsar bajo cualquier peso y se dirigió directamente a la ducha. Necesitaba lavar el olor a comida frita de su piel y cabello. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. El agua caliente, un lujo intermitente en su edificio. Pareció llevarse parte de la adrenalina que había mantenido su cuerpo en tensión durante las últimas horas. Bajo el chorro de agua, su mente reprodujo cada momento, la humillación al ver a Daniel, la locura de acercarse a Mateo Fuentes, la sorpresa cuando él accedió a ayudarla, la sensación de su brazo alrededor de su cintura, firme y posesivo. ¿En qué había estado pensando? ¿Qué clase de persona se arriesga de esa manera solo para demostrarle algo a un exnovio? Una persona desesperada, se respondió a sí misma. Una persona cansada de sentirse invisible, insignificante, descartable. Después de la ducha, envuelta en una toalla desgastada pero limpia, Valentina se sentó en el borde de su cama improvisada y observó la tarjeta que Mateo le había dado. El papel era grueso, de una calidad que evidenciaba lujo sin ostentación. Pasó los dedos por las letras en relieve. Mateo Fuentes, un nombre que inspiraba temor en toda la ciudad. La tarjeta representaba una conexión con un mundo que no era el suyo, un mundo de poder y privilegio al que personas como ella solo podían asomarse desde la distancia. Debería deshacerse de ella,
olvidar que alguna vez conoció a Mateo Fuentes, volver a su vida normal de turnos dobles y sueños postergados, y sin embargo la guardó en el cajón de su mesita de noche. Esa noche, Valentina soñó con ojos oscuros que la observaban desde las sombras, y con manos fuertes que la sostenían como si fuera algo precioso. Se despertó sobresaltada a las 4 de la mañana, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, confundida por la intensidad de emociones que aquel breve encuentro había despertado en ella. Solo fue teatro, se dijo a sí misma en la oscuridad de su apartamento. 5 minutos de fingir, nada más. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, una parte de ella sabía que estaba mintiendo. A la mañana siguiente, la realidad la golpeó con la fuerza de un tren de carga. Tenía turno doble en el restaurante, lo que significaba 10 horas de preguntas indiscretas de sus compañeros y miradas especulativas de su supervisor. Todo el mundo había presenciado su salida con Mateo Fuentes, y nadie en su sano juicio creería que había sido una coincidencia o un malentendido. Con resignación, Valentina se vistió para el trabajo, preparándose mentalmente para el interrogatorio que sabía que le esperaba. Lo mejor sería decir la verdad, o al menos una versión editada de ella, que había sido un favor de una sola vez para poner celoso a un ex. Nada más. Sin embargo, cuando llegó al restaurante La Estrella, 15 minutos antes de su turno, se encontró con una escena inesperada. Su supervisor, normalmente un hombre de expresión agria y poca paciencia, la recibió con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. «Valentina, qué bueno que llegas temprano», exclamó, guiándola hacia su oficina con una mano en su espalda. «Tenemos que hablar». La oficina era un cubículo glorificado con una ventana que daba a un callejón, pero el supervisor había hecho un evidente esfuerzo por ordenarla. Incluso le ofreció a Valentina la única silla decente mientras él se acomodaba en el borde del escritorio. «Quería disculparme por cualquier malentendido que hayamos podido tener», comenzó, frotándose las manos nerviosamente. «No tenía idea de tu relación con el señor Fuentes». Valentina abrió la boca para aclarar la situación, pero su supervisor continuó antes de que pudiera emitir sonido alguno. «Por supuesto entendemos la necesidad de discreción en estos casos», dijo con una mirada conspirativa, «y queremos que sepas que valoramos enormemente tu trabajo aquí. Tanto de hecho que hemos decidido ofrecerte el puesto de asistente de gerencia». «¿Qué?». La palabra escapó de los labios de Valentina antes de que pudiera contenerse. «Un aumento del 40%, horarios más flexibles y, por supuesto, ya no tendrás que llevar ese uniforme», continuó el supervisor como si no la hubiera escuchado. «¿Qué te parece?». Valentina parpadeó tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El puesto de asistente de gerencia había estado vacante por meses y sabía de al menos 3 personas con más antigüedad que habían aplicado sin éxito. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, aunque sospechaba la respuesta. El supervisor tuvo la decencia de parecer incómodo. «Bueno, tus conexiones podrían ser beneficiosas para el restaurante. Y has demostrado ser una trabajadora dedicada, por supuesto». «Por supuesto», repitió ella, una mezcla de emociones contradictorias burbujeando en su interior. Por un lado, el ascenso representaba la oportunidad que tanto había necesitado. Mejor salario, mejores condiciones, un paso hacia arriba en su precaria situación económica. Por otro lado, sabía perfectamente que no lo estaba recibiendo por sus méritos, sino por el miedo que Mateo Fuentes inspiraba. Entonces, ¿aceptas? Valentina debería haber aclarado el malentendido. Debería haber explicado que no había ninguna relación con Mateo Fuentes, que todo había sido una farsa de 5 minutos, un favor a una extraña desesperada. Debería haber tenido la integridad de rechazar un ascenso basado en una mentira. «Acepto», dijo en cambio, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de su decisión. «¿Cuándo empiezo?» «Inmediatamente». El alivio en la voz del supervisor era palpable. «Puedes usar la oficina contigua para familiarizarte con tus nuevas responsabilidades. Te traeré los manuales y planillas que necesitarás revisar». Mientras el supervisor salía casi corriendo para buscar los materiales prometidos,
Valentina permaneció sentada, una sensación de irrealidad envolviéndola como una niebla. ¿Qué acababa de hacer? ¿En qué clase de mentira se estaba metiendo? Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? El resto del día transcurrió como en un sueño febril. Sus compañeros, los mismos que el día anterior, apenas le dirigían la palabra, excepto para pedirle que cubriera sus turnos, ahora la trataban con una deferencia rayana en el servilismo. El cocinero que solía gritar a todos le ofreció prepararle algo especial para su almuerzo. La mesera que siempre le robaba las mejores mesas, repentinamente recordaba que tenían una gran amistad. Era surrealista, absurdo y profundamente revelador sobre la naturaleza humana. Para el final de su turno, Valentina estaba agotada emocionalmente, dividida entre la culpa por perpetuar una mentira y el resentimiento hacia un sistema que sólo la valoraba por su supuesta conexión con un hombre poderoso. Cuando finalmente pudo salir del restaurante, ya había oscurecido. Se detuvo un momento en la acera, respirando profundamente el aire nocturno de la ciudad, tratando de aclarar sus pensamientos. Fue entonces cuando lo vio. El mismo Mercedes negro con cristales polarizados, estacionado discretamente a unos metros de la entrada. La puerta trasera se abrió antes de que pudiera decidir si acercarse o huir en la dirección opuesta. «Sube», dijo la voz de Mateo Fuentes desde el interior oscuro del vehículo. No era una orden, pero tampoco dejaba mucho espacio para la negativa. Con piernas que de repente parecían hechas de plomo, Valentina se acercó al coche y se deslizó en el asiento trasero. Mateo estaba allí, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que contrastaba con la camisa blanca inmaculada. Lucía tan imponente como la noche anterior, pero había algo diferente en su expresión, una curiosidad que no había estado presente durante su primer encuentro. «¿Has tenido un día interesante?», preguntó mientras el coche arrancaba suavemente. «¿Podrías decirlo así?», respondió Valentina, incapaz de ocultar el tono acusatorio en su voz. «De repente soy asistente de gerencia». Mateo esbozó aquella media sonrisa que transformaba su rostro. «Felicitaciones por el ascenso. No lo pedí, y sin embargo lo aceptaste». No había juicio en su voz, solo una observación. Valentina sintió que sus mejillas se calentaban. Tenía razón, por supuesto. Podría haber rechazado el ascenso, aclarado el malentendido, mantenido su integridad, pero no lo había hecho. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, cambiando de tema. «Ya obtuve lo que quería, ya no hay necesidad de...» «Esto», hizo un gesto vago entre ambos. «Tal vez yo quiero algo ahora», respondió Mateo, sus ojos oscuros estudiando cada detalle de su rostro. «Un favor por un favor, Valentina. Así es como funciona el mundo». Un escalofrío recorrió su columna. Por supuesto. Nadie, como Mateo Fuentes, hacía algo por nada. Debería haberlo previsto, debería haber considerado el precio antes de acercarse a él con su absurda petición. «¿Qué clase de favor?», preguntó, odiando el temblor en su voz. «Necesito una acompañante para una cena importante mañana por la noche», respondió él con naturalidad, como si estuviera discutiendo el clima. «Alguien que no esté conectado a mi mundo habitual. Alguien que pueda pasar por una novia legítima ante personas muy observadoras». «¿Por qué yo?». La pregunta era un eco de la que él mismo le había hecho la noche anterior. «Porque eres inteligente, observadora, y tienes más agallas de lo que sugiere tu situación, y porque ahora, gracias a nuestro pequeño teatro de anoche, hay un restaurante entero dispuesto a jurar que estamos en una relación». Valentina lo miró fijamente, tratando de determinar si estaba siendo sincero, o si había algún motivo más oscuro detrás de su petición. «¿Solo una cena?», preguntó finalmente. «Solo una cena», confirmó él. «Aunque necesitarás algo apropiado para usar. La ropa será proporcionada, por supuesto». «¿Y si me niego?». La sonrisa de Mateo se desvaneció, reemplazada por una expresión seria que la hizo tensarse. «Entonces te dejaré en casa y buscaré a otra persona. Contrario a lo que puedas haber escuchado, no fuerzo a nadie a hacer cosas que no quiere hacer». Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia ella. «Pero creo que dirás que sí. ¿Por qué estás tan seguro?». «Porque tienes curiosidad»,
respondió simplemente, porque una parte de ti quiere saber cómo es mi mundo, aunque solo sea por una noche, y porque, a pesar de tus circunstancias, hay una chispa en ti que reconozco. Ambición, determinación, la voluntad de hacer lo necesario para cambiar tu situación. Sus palabras la atravesaron como flechas certeras. Tenía razón, por supuesto. La curiosidad la estaba devorando, junto con algo más peligroso, la atracción hacia este hombre que representaba todo lo que debería evitar. Una cena, se dio finalmente, y después estamos a mano. La sonrisa de Mateo regresó, cargada de una satisfacción que hizo que su estómago diera un vuelco. Por supuesto. Enviaré a alguien a recogerte mañana a las 16 horas. Necesitarás tiempo para prepararte. Valentina asintió, incapaz de confiar en su voz para responder. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Cómo había pasado de pedir un favor de 5 minutos a acompañar a un jefe criminal a una cena importante? Te dejaré en casa ahora, dijo Mateo, como si pudiera leer la confusión en su rostro. Necesitas descansar. Mañana será un día revelador. El resto del viaje transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando el Mercedes se detuvo frente a su edificio, Valentina se sorprendió al ver a Mateo salir del coche para abrirle la puerta, un gesto de cortesía anticuada que parecía fuera de lugar en un hombre de su reputación. «Hasta mañana, Valentina», dijo, tomando su mano y llevándola brevemente a sus labios en un gesto que la dejó momentáneamente sin palabras. «Hasta mañana», logró responder, retirando su mano con más brusquedad de la que pretendía. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Valentina no podía sacudirse la sensación de que acababa de firmar algún tipo de pacto faustiano, intercambiando algo de valor incalculable por un breve vistazo a un mundo que nunca sería suyo. Lo que no podía imaginar era que Mateo Fuentes, sentado en su Mercedes mientras el coche se alejaba, estaba pensando exactamente lo mismo sobre ella. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima quisiera reflejar la confusión que reinaba en el interior de Valentina. ¿Había dormido mal? Su mente un torbellino de pensamientos contradictorios y escenarios imaginarios, cada uno más improbable que el anterior. En sus sueños fragmentados se veía a sí misma cenando con criminales mientras Mateo la observaba con aquellos ojos oscuros e insondables, evaluando cada uno de sus movimientos. A las 10 de la mañana, cuando apenas había logrado engullir un café aguado y una tostada, alguien llamó a su puerta. Al abrir, se encontró con una mujer de mediana edad, impecablemente vestida con un traje sastre negro y una expresión profesional que no revelaba nada. «Señorita Morales», dijo con un acento que Valentina no pudo ubicar, «soy Claudia Vega, asistente personal del señor Fuentes. Estoy aquí para ayudarla con los preparativos para esta noche». Valentina parpadeó, momentáneamente sin palabras. No había esperado que los preparativos comenzaran tan temprano, ni que involucraran a una asistente personal. «Adelante», dijo finalmente, haciéndose a un lado para permitir que la mujer entrara a su minúsculo apartamento. Si Claudia tenía alguna opinión sobre sus condiciones de vida, su rostro no lo demostró. En cambio, colocó un maletín sobre la mesa y comenzó a sacar una serie de carpetas. «La cena de esta noche es con Francisco Vargas y su esposa», explicó, extendiendo fotografías sobre la mesa. «Vargas es un empresario legítimo, dueño de una cadena de hoteles boutique y varios desarrollos inmobiliarios. Su esposa, Elena, es la hija de un político retirado. Es fundamental que crean que usted y el señor Fuentes tienen una relación genuina». Valentina estudió las fotografías. Un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y expresión astuta, junto a una mujer considerablemente más joven, rubia, y con el tipo de belleza que solo el dinero puede mantener después de cierta edad. «¿Por qué es tan importante?», preguntó, curiosa a pesar de sí misma. Claudia la miró, como evaluando cuánta información era prudente compartir. «El señor Vargas está considerando una asociación con los intereses legítimos del señor Fuentes. Hoteles, bienes raíces, importaciones. Es un hombre tradicional que valora la estabilidad familiar y tiene cierta desconfianza
hacia los solteros en posiciones de poder. Entonces necesita parecer establecido, completó Valentina, comenzando a entender. Doméstico. Precisamente, asintió Claudia. El señor Fuentes podría haber elegido a cualquiera para este papel, pero después de su encuentro, decidió que usted sería convincente. Había algo en la forma en que Claudia pronunció la última palabra que hizo que Valentina sintiera una punzada de inquietud. ¿Qué más necesito saber?, preguntó, decidiendo que era mejor estar preparada. Durante la siguiente hora, Claudia la puso al día sobre la versión oficial de su relación con Mateo. Se habían conocido hace 3 meses en una exhibición de arte. Valentina tuvo que contener una risa ante la idea. Ella trabajaba en gestión de restaurantes. Al menos eso era parcialmente cierto ahora. Llevaban saliendo formalmente 6 semanas. Ella no sabía nada específico sobre sus negocios, como correspondía a una relación reciente. ¿Alguna pregunta?, concluyó Claudia, guardando las fotografías en su carpeta. Solo una, respondió Valentina. ¿Qué pasa si no les gusto? ¿Si no soy lo suficientemente convincente? La expresión de Claudia se suavizó ligeramente, revelando por primera vez algo parecido a la empatía. El señor Fuentes no elige mal a sus asociados, señorita Morales. Si él cree que usted puede hacer esto, entonces yo también lo creo. Con esa declaración críptica, Claudia consultó su reloj y asintió como si hubiera confirmado algo. El equipo de estilistas llegará en 20 minutos. Mientras tanto, ¿por qué no se da una ducha? Tienen un largo día por delante. ¿Estilistas?, repitió Valentina, pero Claudia ya estaba sacando su teléfono, aparentemente dando por terminada la conversación. Los estilistas resultaron ser un pequeño ejército de profesionales que transformaron el diminuto apartamento de Valentina en una improvisada sala de belleza. Una peluquera que había trabajado para celebridades lavó, cortó y peinó su cabello. Una maquilladora con un kit profesional que parecía contener más productos de los que Valentina había usado en toda su vida, creó un look que realzaba sus rasgos sin parecer excesivo. Una manicurista arregló sus manos maltratadas por años de trabajo en restaurantes. Y luego estaba el vestido. Cuando Claudia abrió la funda protectora que habían traído, Valentina contuvo el aliento. Era del color exacto del vino tinto, un rojo profundo con matices púrpura, hecho de una seda que captaba la luz con cada movimiento. Simple en su diseño frontal, con un escote modesto pero favorecedor, el vestido revelaba su verdadera audacia en la espalda, casi completamente descubierta hasta la cintura, donde la tela se reunía en un elegante lazo. «Es demasiado», murmuró Valentina, tocando la tela con dedos temblorosos. «No puedo usar algo así». «Por supuesto que puede», respondió Claudia con firmeza, «y lo hará. El señor Fuentes eligió personalmente este vestido». La idea de Mateo Fuentes seleccionando ropa para ella, imaginándola en este vestido específico, envió una oleada de calor a sus mejillas que el maquillaje no pudo ocultar. Para las 4 de la tarde, la transformación estaba completa. Valentina apenas se reconocía en el espejo de cuerpo entero que habían traído especialmente para la ocasión. Su cabello, normalmente recogido en una cola de caballo práctica, caía en ondas suaves alrededor de su rostro. El maquillaje resaltaba sus ojos, haciéndolos parecer más grandes y expresivos. El vestido se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido creado específicamente para ella, lo que probablemente era cierto. «Perfecta», declaró la maquilladora, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «El señor Fuentes quedará complacido», añadió Claudia, y algo en su tono hizo que Valentina se preguntara exactamente cuál era la naturaleza de su relación con él. «El coche estará esperando abajo en 10 minutos». Mientras el equipo recogía sus herramientas y productos, Valentina permaneció frente al espejo, tratando de reconciliar a la sofisticada extraña que la miraba con la mesera de La Estrella que había sido hasta hace 2 días. La disparidad era tan extrema que resultaba casi cómica. «Señorita Morales», llamó Claudia desde la puerta cuando todos se habían ido, extendiendo un pequeño estuche de joyería. Un último detalle. Dentro del estuche había un collar simple pero evidentemente valioso,
una cadena de oro blanco de la que pendía un único diamante, lo suficientemente grande para ser notado pero no tan ostentoso como para parecer vulgar. «No puedo aceptar esto», dijo Valentina inmediatamente cerrando el estuche. «El vestido, el peinado, todo lo demás, entiendo que son para esta noche, pero esto es demasiado». «El señor Fuentes insistió», respondió Claudia. «Dijo que necesitaba algo que combinara con sus ojos». La observación, tan personal y específica, dejó a Valentina momentáneamente sin palabras. Había notado Mateo el color exacto de sus ojos durante sus breves encuentros. ¿O era simplemente parte de la actuación, un detalle para hacer más creíble la farsa? «Piense en ello como un vestuario para el papel que va a interpretar», añadió Claudia, colocando el estuche en sus manos. Una novia convincente del señor Fuentes llevaría joyas acordes a su posición. Con renuencia, Valentina abrió el estuche nuevamente. El diamante captó la luz, enviando pequeños arcoíris a través de la habitación. Permitió que Claudia lo colocara alrededor de su cuello, sintiendo el peso ligero, pero significativo, contra su piel. «Un último consejo», dijo Claudia, mientras se dirigían hacia la puerta. «¿Sea usted misma esta noche?» El señor Fuentes la eligió por una razón, y no fue su habilidad para fingir ser alguien que no es. Antes de que Valentina pudiera responder, la mujer ya había salido, dejándola sola con sus pensamientos y un reflejo que apenas reconocía. El Mercedes que la esperaba abajo no era el mismo de las noches anteriores. Este era aún más elegante, con un chofer uniformado que le abrió la puerta con una reverencia que la hizo sentirse incómoda. Para su sorpresa, Mateo no estaba dentro. En cambio, encontró una nota manuscrita en papel grueso. «Te recogeré en el restaurante. No estés nerviosa. M». El viaje hacia el centro de la ciudad le dio tiempo para procesar la absurda situación en la que se encontraba. Hace 3 días había sido una mesera ordinaria, lidiando con un exnovio arrogante y un futuro incierto. Ahora, vestida como si perteneciera a la alta sociedad, se dirigía a una cena con personas cuyas decisiones probablemente afectaban las vidas de miles. Todo porque se había atrevido a pedirle a un hombre peligroso que fingiera amarla por 5 minutos. El restaurante resultó ser El Cardenal, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México, ubicado en la planta baja de un hotel histórico en el centro. Valentina nunca había estado allí, por supuesto. Con sus precios, podría haber alimentado a una familia durante un mes, con lo que costaba una sola cena. Cuando el coche se detuvo en la entrada, su pulso se aceleró. ¿Debería esperar dentro del vehículo a que Mateo apareciera? ¿O se suponía que debía entrar sola? La nota no había especificado el protocolo. Antes de que pudiera decidir, la puerta del coche se abrió, y allí estaba él, Mateo Fuentes, vestido con un traje negro que parecía hecho a medida para resaltar la anchura de sus hombros y la esbeltez de su cintura. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando completamente su rostro, que parecía aún más guapo bajo la suave iluminación de la entrada del restaurante. «Valentina», dijo, extendiendo su mano para ayudarla a salir del coche. Sus ojos la recorrieron lentamente, apreciando cada detalle de su transformación. «Estás impresionante». «Gracias», respondió ella, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Tu equipo hizo un trabajo increíble. El material base ya era excepcional», replicó él con una sonrisa que envió un cosquilleo por su columna. «¿El collar es de tu agrado?» Instintivamente, Valentina llevó su mano hacia la joya. «Es hermoso, pero no puedo aceptarlo. Es demasiado». «Ya hablaremos de eso más tarde», respondió Mateo, ofreciéndole su brazo. «Ahora tenemos invitados esperando». El interior del restaurante era tan opulento como cabría esperar. Techos altos con molduras ornamentadas, candelabros que arrojaban una luz cálida y favorecedora, mesas dispuestas con la suficiente distancia para garantizar conversaciones privadas. El maître los recibió con una deferencia que sugería que Mateo era un cliente habitual y apreciado. «El señor Vargas y su esposa ya han llegado, señor Fuentes», informó guiándolos a través del salón principal
hacia un área semi-privada en la parte trasera. Mientras caminaban, Valentina fue consciente de las miradas que atraían, algunas de curiosidad, otras de reconocimiento, claramente dirigidas a Mateo, y algunas, principalmente de hombres mayores, de apreciación no disimulada hacia ella. La mano de Mateo se posó en la parte baja de su espalda expuesta, un gesto posesivo que envió chispas a través de su piel. «Relájate», murmuró cerca de su oído. «Estás exactamente donde debes estar». Antes de que pudiera procesar el significado de esas palabras, llegaron a la mesa donde Francisco Vargas y su esposa Elena esperaban. Ambos se pusieron de pie para saludarlos, Vargas con la confianza de un hombre acostumbrado a que otros busquen su aprobación. Elena con la gracia practicada de alguien que ha perfeccionado el arte de ser la esposa perfecta. «Mateo, mi muchacho», saludó Vargas, estrechando su mano con firmeza. «Puntual como siempre». «Francisco», respondió Mateo con una sonrisa que parecía genuina. «Elena, les presento a Valentina Morales». «Encantada», dijo Valentina, agradecida por las horas que había pasado observando películas de época, imitando la postura y los modales de mujeres de clase alta. «Finalmente», sonrió Elena, tomando sus manos en un gesto sorprendentemente cálido. «Mateo ha sido tan misterioso sobre usted. Empezábamos a pensar que era una invención». «Le aseguro que soy bastante real», respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma con su capacidad para mantener la compostura. «Aunque Mateo también ha sido bastante misterioso conmigo sobre esta cena». La risa de Vargas resonó genuinamente divertida. Típico de él, guardar información incluso de quienes están más cerca. «Por favor, siéntense». Mateo retiró la silla para Valentina, un gesto de caballerosidad que ejecutó con tanta naturalidad que casi parecía que llevaban años juntos. Cuando él tomó asiento a su lado, su rodilla rozó brevemente la suya bajo la mesa, enviando una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Un sommelier apareció inmediatamente para presentarles la carta de vinos, dirigiéndose a Mateo con la familiaridad respetuosa reservada para los clientes habituales. Después de una breve consulta, Mateo seleccionó un vino que Valentina nunca había oído mencionar, pero cuyo precio probablemente equivalía a un mes de su anterior salario. «Entonces, Valentina», comenzó Elena, mientras esperaban que el vino fuera servido. «Mateo nos dice que trabaja en gestión de restaurantes. Debe ser un campo fascinante». «Tiene sus momentos», respondió Valentina, decidiendo apegarse lo más posible a la verdad. «Me gusta la energía del sector, la forma en que cada día trae desafíos diferentes». «Una perspectiva refrescante», comentó Vargas. «La mayoría de la gente se queja de sus trabajos, especialmente los jóvenes de hoy». «Valentina no es como la mayoría de la gente», intervino Mateo, su mano encontrando la de ella sobre la mesa. «Es por eso que me cautivó desde el primer momento». El calor regresó a las mejillas de Valentina. La forma en que Mateo la miraba, con aquella intensidad que parecía ver directamente a través de ella, hacía que fuera difícil recordar que todo esto era una actuación. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Elena, inclinándose ligeramente hacia adelante con evidente interés. «Mateo ha sido tan reservado al respecto». Valentina miró a Mateo, preguntándose si debería apegarse al relato que Claudia le había proporcionado. Para su sorpresa, él negó sutilmente con la cabeza. «Nos conocimos en mi restaurante, de hecho», respondió Valentina, decidiendo que una versión editada de la verdad sería más fácil de mantener. «Mateo es cliente habitual. Un día simplemente nos conectamos». «Fue un poco más complicado que eso», añadió Mateo, su pulgar trazando círculos en el dorso de su mano. «Valentina me ignoró durante semanas. Tuve que ser bastante persistente». «Eso no suena como el Mateo que conozco», exclamó Vargas, claramente entretenido. «Siempre te he conocido como un hombre que consigue lo que quiere sin mucho esfuerzo». «Algunas cosas valen el esfuerzo extra», respondió Mateo, su mirada nunca abandonando el rostro de Valentina. El sommelier regresó con el vino, rompiendo el momento. Mientras se desarrollaba el ritual de la presentación y la cata,
Valentina aprovechó para recomponerse. Esto era peligroso, se dio cuenta. No el fingir ser la novia de un hombre como Mateo Fuentes, sino lo fácil que resultaba olvidar que estaban fingiendo. La cena progresó con sorprendente naturalidad. La conversación fluyó desde temas personales hasta negocios, aunque siempre formulados en términos vagos y legítimos, y Valentina descubrió que podía seguirla mejor de lo que esperaba. Sus años atendiendo mesas le habían enseñado a leer a las personas, a captar matices en expresiones y tonos que otros podrían pasar por alto. Para el momento en que llegaron los postres, estaba claro que tanto Francisco como Elena Vargas estaban encantados con ella. La forma en que Elena se inclinaba para compartir observaciones personales, la manera en que Francisco le hacía preguntas directamente a ella en lugar de a Mateo, todo indicaba que habían pasado la prueba con creces. «Debes acompañarnos a nuestra casa de playa el próximo mes», dijo Elena, mientras tomaban café. «Organizamos un pequeño retiro para amigos cercanos. Muy informal, solo 3 días de descanso junto al mar». «Suena maravilloso», respondió Valentina automáticamente, aunque la idea de pasar más tiempo en este mundo, con estas personas, la llenaba de una mezcla de emoción y terror. «Considéralo hecho», confirmó Mateo, su brazo deslizándose casualmente alrededor del respaldo de su silla. «Nos encantaría asistir». El nos envió una punzada de inquietud a través de Valentina. ¿Estaba Mateo extendiendo su acuerdo más allá de esta noche? ¿O simplemente mantenía la farsa hasta el final? Cuando la cena finalmente llegó a su conclusión, Vargas insistió en pagar, a pesar de las protestas educadas de Mateo. «Considéralo un gesto de buena fe», dijo el hombre mayor, con una mirada significativa. «Estoy seguro de que tendremos muchas oportunidades para reciprocar en el futuro». Mientras se despedían en la entrada del restaurante, Elena abrazó a Valentina con genuino afecto. «Ha sido un placer conocerte, querida», dijo, manteniendo sus manos unidas un momento más de lo necesario. Mateo necesitaba a alguien como tú en su vida, alguien real. «Gracias», respondió Valentina, sorprendida por la emoción que sintió ante esas palabras. «Ha sido una noche encantadora». Una vez que los Vargas se marcharon en su auto con chofer, Valentina exhaló profundamente, sintiendo que por primera vez en horas podía respirar libremente. «¿Cómo lo hice?», preguntó, volviéndose hacia Mateo. La expresión en su rostro la tomó por sorpresa. No era la satisfacción profesional de alguien que ha completado exitosamente una transacción, sino algo más cálido, más personal. «Fuiste perfecta», respondió, tomando su mano nuevamente. «Mejor de lo que esperaba». «Entonces, ¿estamos a mano?», preguntó Valentina, aunque una parte de ella se resistía a la idea de que esta noche fuera el final. Mateo la estudió por un largo momento, su rostro inescrutable en la penumbra. «¿Es eso lo que quieres? ¿Volver a tu vida como si nada de esto hubiera sucedido?». La pregunta la tomó con la guardia baja. ¿Qué quería realmente? Hace 3 días la respuesta habría sido simple. Quería humillar a Daniel, demostrarle que se había equivocado sobre ella, y luego continuar con su vida. Pero, ahora, no lo sé, confesó, la honestidad escapando antes de que pudiera contenerla. «¿Todo esto ha sido tan irreal?». «Para mí ha sido muy real», respondió Mateo, dando un paso hacia ella. Su mano se elevó para tocar el diamante en su cuello. «Te dije que este collar combinaba con tus ojos. Lo que no te dije es que lo compré específicamente para ti, no como parte de un disfraz». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo, Mateo?». «Estoy diciendo que me gustaría verte de nuevo, Valentina, y no como parte de un acto, no como un favor a cambio de otro». Su mano se deslizó desde el collar hasta su mejilla, un toque tan ligero como una pluma, pero que ardía como fuego. «Me gustaría conocerte realmente». Si eso es algo que tú también quieres, Valentina debería haber dicho que no. Debería haber recordado quién era él, quién era ella, y los mundos completamente diferentes a los que pertenecían. Debería haber considerado las implicaciones, los peligros, las inevitables complicaciones que surgirían. En cambio, se encontró asintiendo, un movimiento casi imperceptible, pero que Mateo captó inmediatamente. «Sí», susurró,
su voz apenas audible sobre el ruido del tráfico nocturno. Me gustaría eso. La sonrisa que se extendió por el rostro de Mateo fue diferente a cualquiera que le hubiera visto hasta ahora, genuina, casi juvenil, en su deleite, transformando completamente sus facciones normalmente serias. Bien, dijo simplemente, inclinándose para depositar un beso en su frente, un gesto sorprendentemente tierno viniendo de un hombre con su reputación. Entonces, esto no es un final, Valentina. Es apenas un comienzo. Mientras el Mercedes los llevaba a través de la ciudad iluminada, Valentina sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Había entrado en esta situación buscando 5 minutos de fingido amor para herir a alguien que la había lastimado, y de alguna manera había encontrado la posibilidad de algo real con el hombre más improbable. Lo que no sabía era que, mientras ella contemplaba este extraño giro en su destino, Mateo Fuentes había tomado ya una decisión. Valentina Morales, la mesera que se había atrevido a pedirle que fingiera amarla, nunca volvería a la vida que había conocido, porque él se aseguraría de ofrecerle una completamente nueva a su lado. Y Mateo Fuentes siempre conseguía lo que quería.